Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans. El segundo discurso del Estado de la Unión o de la Nación que entrega el presidente Obama, y durante ese discurso anunció que viajará en marzo a Brasil, a Chile y a El Salvador, y habló de tratados de libre comercio, pero dijo y le pidió al Congreso que apruebe lo antes posible el de libre comercio con Corea del Sur y que seguirá trabajando en el de Colombia y Panamá, es decir, que por ahora no lo van a presentar. Claudio, ¿cómo se lee el mensaje que envía el presidente Obama sobre su viaje a la región y el no presentar el tratado con Colombia? ¿Debe leerse como una señal al gobierno de ese país? Yo creo que es más bien una señal de que tienen que gastar municiones en forma cuidadosa. Las relaciones con el gobierno de Colombia son buenas, hay por supuesto tensiones entre el Partido Demócrata y el gobierno de Colombia, pero yo creo que lo que está diciendo es que van a seguir trabajando sobre este tema. Me hubiera gustado que se hubiera dicho mucho más y que hubiera sido mucho más efectivo en su mensaje respecto a Colombia y Panamá. Lo que sucede es que con Corea del Sur, en una situación de conflicto con Corea del Norte, en la situación donde está China, etcétera, era muy importante moverse en la parte de Corea del Sur, que ya es una potencia de tamaño enorme. Ahora, hay que destacar que fuentes de la Casa Blanca dicen que el presidente Obama y que la relación con Colombia es buena, que respetan al presidente Santos y que va a ir a Colombia, que visitará Cartagena en 2012 y por eso no asistirá este año cuando se había anticipado que lo hiciera. Juan Carlos, ¿cómo se ve el que no se presente Colombia, el que se insiste en Corea del Sur y el que no vaya a Colombia? Bueno, aquí en Estados Unidos y en el Congreso usualmente se estila, se acostumbra de que los tratados de libre comercio se envíen al Congreso, la Casa Blanca los envía al Congreso en el orden en que fueron negociados. El Tratado de Libre Comercio con Colombia fue negociado antes del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Entonces el hecho de que el presidente esté mandando primero el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur definitivamente es un desaire hacia el gobierno colombiano y hacia los que queremos un tratado de libre comercio con Colombia. Ciertamente la Casa Blanca siente que aún no cuenta con el visto bueno o con la aprobación, entre comillas, de los sindicatos en Estados Unidos para proceder a enviar este tratado de libre comercio al Congreso. Y eso es una lástima, puesto que, si bien, como señala don Claudio, en caso de Corea está el conflicto con Corea del Sur de por medio. Bueno, en el caso de Colombia también están los constantes choques que Colombia tiene con el gobierno de Hugo Chávez. La frontera con Venezuela se ha cerrado en múltiples ocasiones, generándole pérdidas de miles de millones de dólares a los exportadores colombianos. Por lo tanto, es importante que se consolide este tratado de libre comercio con Estados Unidos para que se asegure el mercado estadounidense. Janice. Yo creo que es una cuestión de prioridades y, como bien dijo Claudio, sí existe un conflicto muy serio que puede tener repercusiones globales con Corea del Norte y con China, pues claro está, que estuvo visitando el presidente esta semana. Y yo creo que en el Congreso y con los sindicatos en el país, los tratados de libre comercio son muy difíciles de vender. Así que políticamente estamos hablando de una píldora muy difícil de tragar, y si el conflicto en Corea del Sur ha sido lo que realmente está llamando toda la atención y la poca energía que hay para pasar un tratado de libre comercio, se va a quedar ahí. No obstante, si miras como el presidente de la Cámara de Jurisdicción de este tratado, Dave Camp, y el copresidente, por eso es su colega demócrata, tiene un problema muy grande él con Colombia, por ejemplo, por lo de los derechos humanos, por los asesinatos que han pasado, y él es el miembro que tiene que tener que apoyar, ¿no?, al Partido Republicano y instigarle el apoyo entre su partido. Así que si esta persona que tiene la batuta demócrata en ese comité está en contra del Tratado de Libre Comercio de Colombia, lo veo muy difícil que salga del comité. Y el presidente de esa Cámara ha dicho que los tres se deben considerar juntos. Así que de momento se guinda Corea del Sur simplemente porque no pasan los tres juntos, que básicamente la estrategia política que quizás se use en el Congreso puede que obedezca que no vaya a ser un éxito con lo del Tratado de Libre Comercio. Pero cuando uno escucha el discurso dice Estados Unidos tiene que ampliar sus mercados, claro, tiene que buscar dónde vender más, eso genera empleo. Y ya Colombia tiene preferencias arancelarias, ya sus productos ingresan a Estados Unidos con aranceles muy bajos.
el argumento de Panamá y de Colombia es que esto favorece más a Estados Unidos de lo que los favorece a ellos y tiene otras implicaciones el tema de inversión, de confianza de los sectores que quieren invertir en esos países. Entonces, ¿por qué por un lado se dice buscamos más mercados y por otro lado no se abren los que ya están listos? Efectivamente, o sea, si bien los productos colombianos y panameños entran, la mayoría de estos libres de impuestos a Estados Unidos por estos programas preferenciales expiran cada cierto tiempo. La lucha por renovarlos se lleva hasta el final. En este momento los beneficios de Colombia expiran en febrero y no se sabe con certeza si el Congreso los renovará a tiempo. Y esto genera incertidumbre, y esta incertidumbre por supuesto que afecta los planes de inversión en un país dado, porque no se sabe si el mercado estará abierto. Pero efectivamente, esa es una pregunta que se le debería hacer al presidente Obama. Usted habla de una meta exportadora para Estados Unidos, usted habla de incrementar la competitividad de los productores estadounidenses, pero por otra parte aquí tiene un tratado de libre comercio que le garantizaría un mercado enorme como el colombiano, 50 millones de personas, y usted se rehúsa a someterlo, a la luz de que Colombia está negociando tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Canadá y con otros países que sí van a poder exportar libres de impuestos al mercado colombiano, mientras que Estados Unidos no. Acá, ¿qué tanto, Claudio, Yanis, qué tanto juega el nivel de importancia que tiene América Latina en el orden de prioridades de la Casa Blanca, que sabemos la América Latina no está entre los primeros 5 temas de relevancia? Bueno, evidentemente Latinoamérica está dada como un dato por cualquier administración norteamericana, lo cual es terriblemente penoso y equivocado. Ahora, el viaje de Obama a América Latina, yo creo que es muy emblemático. Ir a Brasil, México por supuesto ya se visitó, ir a Brasil, la principal potencia latinoamericana y uno de los jugadores importantes en el mundo, yo creo que es un signo muy importante, y Chile también, por las características de ser un país que ha sido aceptado en la OSD, es lo que uno casi ya consideraría un país avanzado. El Salvador por razones relacionadas al tema del crimen, el narcotráfico, etc. Yo creo que es muy importante la señal, especialmente por lo que dije antes, el hecho de que América Latina se está volcando cada vez más hacia la China. China es el principal cliente de Brasil, de Chile, probablemente ya lo sea de Argentina, también de Perú. O sea que los Estados Unidos tiene grandes labores a realizar para poder recuperar su posición de preeminencia. Y eso solamente se hace cultivando esta situación donde América Latina, en última instancia, es cada vez más fuerte e independiente de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo a cierto punto con Claudio de que realmente lo toman por sentado, ¿no? Latinoamérica, pero yo creo que es cuestión de prioridades, el hecho de que el TLC no lo tienen para Latinoamérica y se está enfocando en Corea del Sur. Aparte de que del dicho al hecho hay un gran trecho, y en un gobierno compartido el presidente solo no puede hacer realidad lo del Tratado de Libre Comercio, y si los republicanos van a jugar juegos políticos, se hace prácticamente imposible traspasar el tratado. Por ahora, entonces, difícil situación con el Tratado de Libre Comercio. En general, ¿vieron que se dio un mensaje claro a la comunidad internacional? ¿Se habló de política exterior o el énfasis económico y el énfasis de dar una ruta hacia el futuro dejó de lado esas prioridades? Yo creo que el tema interno fue el que predominó. Si bien se mandaron algunas señales en materia de las guerras en Irak y las guerras en Afganistán, donde seguimos esperando una señal clara qué es lo que pretende Estados Unidos en Afganistán. En este momento Estados Unidos está gastando varias veces el Producto Interno Bruto de Afganistán en una misión militar en un país que nunca ha tenido un gobierno central estable. No se sabe qué es lo que están haciendo las tropas estadounidenses ahí, ni cuál es el plan del gobierno. Y que el presidente reiteró que van a empezar a salir en julio. Van a empezar a salir, pero bueno, si es un retiro como el que acabamos de tener en Irak, donde quedaron 50,000 tropas ahí por un tiempo indefinido, entonces habrá que ver qué tipo de retiro es el que se está hablando en Afganistán. Pero sin duda alguna el tema principal fue el tema de lo doméstico, la economía, cómo hacerla más competitiva y cómo reducir este elefante en el cuarto que es el déficit fiscal. ¿Te sorprende, Yanis, que la guerra en Afganistán, que la presencia militar en Irak ya no generen titulares como lo generaban hace un año?
Bueno, como todo en la prensa, todo depende, ¿no?, del color del día en que te levantas. Lo que está dominando últimamente es el ataque en Tucson. Así que todo depende. De momento lo que está dominando es Egipto, lo que está pasando en el Middle East. Así que realmente sí me sorprende un poco. Me sorprende un poco que la prensa ha dejado quizás atrás el tema de las familias separadas, de lo que significa, ¿no?, para todo el ser humano que tiene un pariente en la guerra, y lo que obviamente significa que estemos todavía envueltos. El gasto que significa, porque políticamente hablando, el gasto de esta guerra es una cosa inconcebible. Así que me sorprende un poco que realmente la prensa haya perdido el interés, por decirlo así. Hay un punto, Claudio, que se destaca y es que se habla de la importancia de China a nivel mundial, pero cuando se miran cifras, China tiene 4 veces la población de Estados Unidos y una tercera parte de su economía. Ese es un punto que no se tiene claro y que Estados Unidos va a enfatizar, y para eso es este discurso de decir tenemos que recuperar la supremacía en educación, en infraestructura, en transporte. Sí, es realmente notable porque las prioridades que menciona el presidente Obama son las prioridades que muchos de nosotros hemos enfatizado para la América Latina. Estados Unidos, en los estudios de PISA, los estudios internacionales de educación, está muy en el medio, mientras que la China está muy avanzada. Evidentemente la economía china, dependiendo cómo se mide, es 1/3 de la de los Estados Unidos, pero está tomando cada vez una posición más agresiva. Yo pienso que está un poco exagerado, pero que en última instancia los Estados Unidos tiene que preocuparse seriamente para mantener, para mantener sus ideales, para mantener los principios sobre los cuales se ha construido esta nación. Tiene que haber mucho trabajo. No es algo dado en forma magnánima por un ser superior, sino que es el resultado del trabajo de todos los días de todos los norteamericanos, y yo creo que eso fue el elemento más importante que yo pude notar del discurso de Obama. Gracias, Claudio. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos a la segunda media hora de choque de opiniones, y cuando vengamos voy a hacer una pregunta de historia, ya les cuento de qué se trata.